permíteme presentar a un amigo entrañable. Como decimos nos en Galicia, pois un dos voces generosos no país eclesial. Fernando é profesor da Universidade de Comillas, da clase de Historia Antiga, Patología e Grego, licenciado en Filosofía Clásica e Sagrada Escritura e doctor en Teoloxía, con unha tese sobre os pobres en Basilio de Cesarea. Hoxe está aquí, de alguna maneira, especialmente porque as súas inquedanzas intelectuais levan a mirar con solvencia e, ás veces, con certa ironía, os comenzos cristianos, atopando aí fundamentos, narrativa e experiencias que poden recrear hoxe para nós a memoria colectiva cristiana. A súa reflexión permítenos ter unha mirada crítica e fonda das nosas orixes. Fernando, ademais, é un hombre inquedo que con profundidade vai ofrecéndonos lecturas actualizadas dos primeiros momentos do cristianismo, poñendo en relación as inquedanzas e desafíos dos comenzos cos que temos hoxe, especialmente nun tema como o deste foro, en torno á muller e a súa presencia no altar. É por iso que neste foro é doado ter a palabra de Fernando para que poda ofrecernos hoxe tamén unha palabra axeitada neste tema que tratamos. Porque é importante tamén preguntarnos que pasou coas mulleres nos primeiros séculos. Cal foi a súa autoridade? Que camiño seguiron os seus apostolados? E que teñen hoxe que decirnos e como elas alumean a realidade das mulleres de hoxe. E non só das mulleres, senón de toda a comunidade cristiana. Fernando, pois ten moitas publicacións que eu vos recomendo. El traballa nunha colección que está en torno a coñecer o século II, un século moi importante na historia dos comenzos, un século libre, moito máis plástico que o cristianismo que moitas veces coñecemos a partir do século IV, sobre todo. Entre as súas obras podemos encontrar a experiencia espiritual de Jesús, outro libro tamén moi interesante, Desterradas hijas de Eva, que fala sobre todo das mulleres dos comenzos cristianos. Un libro recente, pequeniño pero moi axeitado, que é Cuando el cristianismo era joven. E eu tenho colaboración nun libro que ten moito que ver hoxe, que é Mujeres con autoridade en el cristianismo primitivo. Pois desde aquí creo que hoxe Fernando pode, o seu relatorio, iluminar a nosa reflexión e abrirnos camiños que nos axuden tamén a ir quizás como a onte tamén a facelo hoxe, como fixeron as homes e as mulleres dos orígenes, especialmente as mulleres, facelo tamén nos hoxe. E sin máis, para darlle a palabra a Fernando, rebato a miña presentación. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a Carmen, se nota que es amiga, para eso la he contratado y compañera, y además ahora ya va a defender recientemente el doctorado, con lo cual ya se le ve incluso que ha resucitado un poquito. Y muchas gracias a Encrucillada por invitarme, a pesar de ser varón, a hablar de las mujeres. Ya me gustaría a mí que hubiese muchas más mujeres hablando de estos temas, pero por desgracia es un tema casi difícil de encontrar gente que haya trabajado desde hace tiempo. La idea y la intención mía, después del optimismo tan boyante de esta mañana, es echar un poco de jarra de agua fría a todas las ilusiones y esperanzas de esta mañana. Vendrá un día a poner que todos y todas esas cositas, pues vendrá, pero a lo mejor ni tú ni yo lo vamos a ver. Entonces vamos a quedarnos un poquito de historia, que para eso sirve, para enseñarnos y sobre todo para evitar los excesos verbales, incluso dogmáticos, que podemos tener toda la razón del mundo y al final la razón no construye siempre la historia, a veces se construye sola sin razón. Y en concreto vamos a hacer primero un brevísimo recorrido sobre el protagonismo de la mujer dentro de la Iglesia en los 4 primeros siglos. Va a ser en plan
tour operator, es decir, de estos modelos japoneses. Aquí tenéis esto, pin, siguiente paso, pin, 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 a 4 fotillos y ya. Y luego vamos a centrarnos un poco más en la cuestión del diaconado en el cristianismo primitivo, que tiene bastante recorrido y bastante cosas que decir. Vamos a empezar a ver un poco el protagonismo. Como veréis, va de más a menos. O sea que habrá un día en que todos, y hubo un día en que la mujer tuvo un pleno protagonismo dentro de las comunidades cristianas, pero fue muy efímero, prácticamente 50, 60 años, donde las mujeres vemos que del 30 al 80, desde la fundación de las primeras comunidades cristianas hasta el 80, más o menos depende de las comunidades y de los entornos donde crecieron, había mujeres que eran líderes comunitarias. No nos debe sorprender, me da igual el nombre que le pongamos, eso tampoco había nombres para los líderes comunitarios, no había todavía nomenclatura específica para estos líderes comunitarios. También había mujeres diaconisas, todavía no eran con ese nombre, eran diáconos. También había profetisas, también había misioneras, había viudas, no como hecho biológico, sino como colectivo, con una importante influencia dentro de las comunidades cristianas. Había también vírgenes ascetas y también había nobles benefactoras. Había todo tipo de... Fijaros que es un panorama bastante amplio de lo que es una vida comunitaria, teniendo en cuenta que éramos 4 gatos dispersos por el Imperio Romano y un poquito fuera del Imperio Romano. Es decir, el protagonismo de las mujeres en los 50, 60 primeros años fue muy considerable. Prácticamente en igualdad de condiciones, no había por qué poner números ni paridad, como ahora para las cosas. Entonces era simplemente porque éramos un modelo social y religioso que propiciaba este protagonismo, y porque la mujer también formaba parte en igualdad de las comunidades cristianas. Vamos a irnos desilusionando poquito a poquito, vamos a ver qué pasa del 80 al 200. Bueno, las primeras en caer de este panorama fueron, no sé si se ha desaparecido también, con el protagonismo también se van, se vuelve, bueno. Las primeras en caer de este protagonismo fueron, como no era menos de esperar, las líderes comunitarias, que muy pronto empiezan a desaparecer. La alternativa era o fuera de la iglesia o dentro pasas a segundo o tercer lugar. Fuera líderes comunitarias, y no siempre se optó por me quedo dentro de la iglesia, sino que hubo grupos cristianos de este periodo que optaron por mantener estructuras comunitarias con liderazgo femeninos, pero siempre fuera de la iglesia. O sea, no conocemos desde el año 100 más o menos hasta hoy líderes comunitarias reconocidas por la gran iglesia dentro de la gran iglesia. Esto es un dato de historia. Diaconisas se mantuvieron, por eso quiero que veamos este transversal. Las profetisas empezó su decadencia a nivel también casi equiparable al de los profetas. Se mantuvieron también, pero fuera de la iglesia. De hecho, grupos montanistas pertenecían a estos grupos. Las viudas se quedan dentro de la iglesia, pero reducidas al ámbito litúrgico y caritativo, que aporten, que paguen la cuota, le damos algún silloncito, esta iglesia se construyó siendo lo que sea y le ponemos aquí 4, y que eso sí, tienen que ser viudas ricas, las pobres ya con condiciones. Los vírgenes ascetas continúan, no crean ningún problema, suelen ser bastante interesantes a la hora de quién se lleva a Pepito a su casa o quién cuida a Juanita. O sea, el tema de Caritas siempre es un tema muy de ética del cuidado, y ahí no va a haber tortas para entrar. La cuestión es en otros espacios. Y luego la cuestión de nobles benefactoras es uno de los elementos que va a permanecer como transversal. No hay problema con que tengamos a viudas ricas o nobles benefactoras que nos fallen. Empieza a aparecer una novedad en el siglo II, que es el tema de mártires, mujeres que en igualdad de condiciones con los varones es capaz de entregar su vida como testimonio por la fe. Como veis, prácticamente el siglo II es la desaparición de la especie mujer dentro del protagonista dentro de la iglesia. Siglo II queda ya en tinguirines. La primera quedan diaconisas, vírgenes ascetas, nobles benefactoras y mártires. En realidad
es la primera gran jornada de desapariciones masivas. Especie en vía de extinción que en el siglo III y IV ya ni siquiera fuera de la Iglesia tenemos constancia de líderes comunitarias. Desaparecen directamente. No hay constancia en ninguna líder comunitaria ni siquiera fuera de la comunidad eclesial. Las diaconisas quedan siempre, esto es muy curioso, antes de que te quiten del medio te dan como el sillón ahí, el rincón del ángulo oscuro, silencioso y tal vez olvidado, pues más o menos como el arpa de Becker, a las mujeres les van dando unos sitios ahí, tú quédate ahí pero no hables. Esa es la fase previa a lárgate o quédate en silencio, o sea que las desapariciones son progresivas. Misioneras ya quedan excluidas en este periodo, no pueden permanecer. Y las viudas empiezan un proceso de extinción. No viudas en el sentido de que te quedes viuda porque te ha muerto tu marido, sino viudas como rol comunitario. Un importantísimo rol comunitario que en algunos casos llegaba incluso a la elección, no es que lo eligiesen ellas, pero que marcaban en buena medida de los obispos. En Cartago quien ponía y quitaban obispos en gran medida era el grupo de viudas ricas. Este no me gusta, este sí, y creaban incluso cismas auténticamente generosos. Por lo tanto, pero ya las viudas empiezan a desaparecer, vírgenes se reconfiguran en religiosas monjas, que es la aparición del siglo IV de la especie monja. Las nobles benefactoras empiezan a adquirir gran influjo si son nobles y son generosas. Tienen que reunir esas dos condiciones. O sea que en este sentido empiezan a tener un gran influjo, también efímero como todo. La vida es así. Y mártires empieza a darse también en menor medida del siglo II, es el siglo III, el siglo de las mártires y los mártires, y ya en el siglo IV es culto a los mártires, por lo tanto hay relativamente poco. Y continuamos todavía, o sea, la cosa puede ir a peor, como observaréis, siempre es una maravillosa historia, que quedan diaconisas, pero ya veremos que reducidas a una especie de ámbito litúrgico caritativo, que es lo que yo llamo, cuando voy con religiosas a presidencia, yo vengo pero de cura objeto, que es el estado ideal, es decir, vosotras de todas, si ahora resulta que tengo que consagrar porque me lo mandan, pero por imperativo legal, no por otro motivo, pero vengo como meteorito y ahora presido la Eucaristía. Pues así están las diaconisas hasta el V, desde el V hasta el siglo XII en Oriente. Las viudas ya desaparecen a partir del siglo IV como tal rol comunitario. Las monjas empiezan a tener un crecimiento y es prácticamente donde hay buena parte de las mujeres con mayor influencia están en este espacio. Es muy curioso. Cuando la mujer es expulsada de un espacio de protagonismo, busca otro espacio donde pueda ser protagonista. Esto es muy interesante. O sea, te echo de aquí, pero la mujer va creando, como empieza a adquirir mucho protagonismo de ese espacio, automáticamente se les margina, se les tal para que busquen otro espacio. Es una especie de cacería increíble al tema del protagonismo. Yo creo que le teme más que una vara verde, una peste. Siempre cuando tienen protagonismo, tranquilo, la mujer servicial, cuidadosa, ética del cuidado, esa no va a haber ningún problema. Para limpiar culos y limpiar altares no hay problema. Pero la mujer que quiera un poquito de protagonismo, hay ningún problema. Y el tema de los mártires ya desaparecen como tal. Hay algunos otros casos, pero prácticamente se reducen. Y este es la crónica de una muerte-desaparición anunciada. Como veis aquí el panorama es, si nos fijamos en el siglo I, pues es una comunidad muy paritaria, muy igualitaria, donde hay todo tipo de protagonismos. En el siglo II y parte del III es una desaparición progresiva. Y lo único que queda a partir del siglo IV va a ser diaconisas, monjas y nobles benefactoras en espacios determinados. Un protagonismo bastante relativo. Yo me voy a centrar en el tema de diaconisas y lo voy a hacer por varios motivos. Primero porque es el que he estudiado
y ya con ese sufriría los demás, pero bueno, se me quedará un poquito más de emoción a la cosa, porque es de los transversales. Si os fijáis, lo que ha permanecido dentro del protagonismo antiguo es el tema de las diaconisas, y por eso yo creo que hay que prestar una especial atención de cara a nuestra realidad actual, basando en algo de que es histórico y forma parte de nuestra tradición. Y pasamos ya propiamente a lo que es el tema que vamos a trabajar nosotros, que es breve recorrido por el diaconado de las mujeres en la antigüedad cristiana. En principio, la introducción va a ser ultra breve y además ya me lo han pisado dos de los que tenemos esta mañana del tema de hace año y medio, hace 2 años que el Papa Francisco convocó, así que ya lo sabemos, de eso ya está pisada y muy bien pisada esta introducción. Siempre no deja de ser curioso en esta cuestión el tema de que siempre se acude a los clásicos, por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, y se olvida el tema del diaconado de mujeres, es decir, por qué la incidencia tan abrumadora de algo que no ha habido propiamente, salvo raras excepciones dentro de la comunidad, y se olvida o posterga algo que sí ha habido, como una especie de novedad. Yo en historia he aprendido algo muy interesante, que es vamos a empezar por lo posible y luego vamos a pedir lo imposible. Pero cuando tú empiezas pidiendo lo más complicado e imposible, las probabilidades de que eso se consiga van a ser muy limitadas. Ya aún así, pidiendo lo posible, en muchos casos no lo vamos ni a conseguir, pero si encima nos atrevemos a esos, yo pido lo imposible y sueño con cosas más complicadas, me voy a hacer como 3 calas dentro del diaconado. La primera es un poco la cuestión de ¿existieron realmente mujeres diáconos? La respuesta yo digo sí, y muchas. Pero bueno, vamos a ver un poquito más. No estoy todavía y vamos a ir viéndolo a través del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Es un poco la parte más histórica. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, caso de que existieron, que sí existieron, ¿qué funciones tenían? A lo mejor estaban allí prácticamente de mujeres objeto y pues decorativas, funciones decorativas. Algunos hoy plantean, sí hubo diaconisa, pero eran prácticamente funciones decorativas. Muy curioso que cuando un tema se plantea para un hombre y una mujer, en la Iglesia Católica, si es para el varón, es excepcional y es maravilloso. Pero si eso mismo es para la mujer, tiene que ser decorativo. Si la diaconía de la mujer es decorativa, puesto es así, la diaconía del varón tiene que ser exactamente decorativa. Porque si lo eran para lo mismo, pues una cosa es decorativa, la otra también. Pues no. Excepcional, como pasó el servicio, y ahí toda la teología la montan sobre esos casos. Es decir, da una aplicación, si se utiliza para un varón, es maravilloso. La misma aplicación, si da sobre una mujer, ya tenemos que devaluarla automáticamente. No sé por qué, bueno, sí lo sé, pero no deja de ser particular. Vamos a ver un poco qué pasa ahí. Y la última función es, ¿realizaban las funciones de diaconisas o diáconos como mujeres ordenadas, o simplemente eran una especie de ministerios laicales sin ordenación? Porque aquí es en buena medida donde se juega lo que es el futuro y la realidad de la ordenación de mujeres diáconos. Porque para lo otro me quedo en laico o en laica. Si va a ser simplemente para llevar las vinajeras o leer la primera lectura, pues vale, para esto yo no me ordeno de diaconisa. Es decir, si las funciones que voy a realizar son funciones laicales, pues no tiene mucho sentido organizar la zapatiesta por algo que consiste en la cuestión menor. Entonces vamos a ir bien. Vamos a empezar por el recorrido. Siglo I, todas las investigaciones y todos los investigadores reconocen
que sí hubo diaconisas, solo existe, como en la aldea gala de Asterix y Obelix, un reducido número de estudiosos que niegan la existencia de mujeres diáconas. Tan reducido que ya prácticamente está en franca minoría, ¿no? Todos los historiadores, investigadores, teólogos, todo el mundo reconoce que existieron realmente. Las evidencias literarias, epigráficas, son tales que es que ya negar la realidad hay que tener mucha imaginación y mucho talibanismo para mantenerse. Y la primera referencia que tenemos para más INRI resulta que está en un texto de Pablo, es decir, forma parte del canon. ¡Oh, qué casualidad! Entonces, Pablo, en la carta a los romanos, en la despedida, cuando está un poco ya diciendo agradezco a Pepita, Juanita, por cierto, muchísimas mujeres que han colaborado conmigo en el ministerio y tal, pues entre otras cita en el capítulo 16, 1-2, tiene una referencia a la siguiente. Febe, os recomiendo a Febe, hermana nuestra, diácono. La palabra diácono se va a utilizar hasta el concilio de Nicea, que se utiliza diaconisa. Hasta el 325, para decir diaconisa, se dice ge diaconos, es decir, la diácono, no se utiliza diaconisa todavía. Entonces, la cuestión es si se utiliza el artículo o se le pone un nombre femenino para saber si era el diácono o la mujer diácono. La hermana nuestra de la iglesia de Kéncreas, recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistirla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido benefactora de muchos, incluso de mí mismo. Tened en cuenta que, en primer lugar, Febe es la persona que ha llevado la carta de Pablo a Roma. Es decir, una mujer en la que Pablo tiene una absoluta confianza, cosa rarísima, porque Pablo no se fía de nadie, ni de compañeros, ni de hermanos, ni de amigos. Siempre acaba yendo con todo el mundo. El celo del Evangelio lo consume y también otros celos, que al final solo a esta le entrega, o sea, y además la considera no solo hermana, sino incluso le da un cargo dentro de la propia iglesia de Kéncreas, es el puerto de Corinto, es decir, donde tiene un papel importante. El Febe es un nombre clarísimamente femenino en griego, pero como siempre, pues muchos de los intentos para decir puñetas, si en el Nuevo Testamento aparece una diácono, ¿cómo vamos a hacer para eliminarlo? ¿Sabéis el primer intento? Considerar a Febe como un varón. Y entonces ahí tenéis el primer travesti o transgénero de la historia, que es Febe. Al igual, siendo femenina, por obra y gracia del dogma y de que no puede haber una diaconisa, pues se le considera un varón para muchos estudiosos y listas de hace poco que consideraban que Febe era un varón. Vale. Y la considera además no solo diácono, sino también benefactora que le paga el dinero y gracias al cual puede Pablo en Bernabé evangelizar. Otra cuestión de la alta valoración que tenía Pablo de esta mujer, porque él no admite dinero de nadie. Es capaz de trabajar con tal de no depender de nadie. En eso tiene una conciencia de la autonomía, de su propia misión excelente. Que admita dinero de esta debe ser de los únicos casos donde Pablo se siente entrañablemente unido. Este es el único testimonio que tenemos, menos mal, del siglo I. Pasamos más adelante al diaconado de las mujeres en el siglo II. También está dentro del Nuevo Testamento. Este es un poco más difícil de detectar. En 1 Timoteo, de las cartas pastorales 3, 8, 10, se dice, de la misma manera, los diáconos deben ser varones dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, y a las ganancias deshonestas se los pondrá a prueba y luego, si fueran irreprochables, se los admitirá al diácono.
En el 11 dice, de la misma manera, si os fijáis, las mujeres sean igualmente dignas, sean igualmente sobrias, fieles en todo. Bueno, este texto, que está en paralelo, ha llevado a algunos biblistas, sobre todo católicos, es curiosísimo. Cuando es católico y biblista tiene que defender posiciones del dogma y del magisterio, mientras que los demás se sienten que no, que el primer caso sí se refiere a varones ordenados, pero que en el segundo caso se refiere a las mujeres de los diáconos. El paralelismo no deja de ser particular, porque, como veremos después, los padres de la Iglesia sistemáticamente, siendo mucho más antiguos, han interpretado este texto como referido a diaconisas, a las mujeres también diáconos. Pero claro, cuando todavía cuando había diaconisas no había problema para defender la existencia de las diaconisas dentro del Nuevo Testamento. El problema es, cuando no tenemos la realidad de las diaconisas, todo testimonio de diaconisas, ¿qué tenemos que hacer? Cortarlo o interpretarlo de otra manera. Y en este sentido se ha interpretado muchas veces como mujeres de los diáconos. Más adelante, en el propio siglo II, en torno al 110, casi coetáneo del testimonio de 1 Timoteo, Plinio el Joven escribió una carta al emperador Trajano, donde le cuenta cómo le va con unas comunidades cristianas en el norte de Turquía, la actual Turquía, de Bitinia. Entonces habla de que allí en Bitinia, digamos así, han interrogado a varias personas y entre ellas dice a unas esclavas que ejercen como ministras. En principio, la traducción literal de ministre latina sería diáconos, es decir, servidoras. Pero no es del todo claro de que se ejerza esta función ministerial. Hay una alta probabilidad, pero no es tan claro. Aún así, lo particular de este caso de Plinio es que esta función lo ejercen esclavas. O sea, que incluso la división de estatus tan evidente en la antigüedad, en la propia comunidad, esa división queda totalmente eliminada, y no deja de ser curioso que muchos de los diáconos de la antigüedad, por las funciones que ejercen, que son de servicio a las mesas, servicio comunitario, manejo del dinero, eran realmente esclavos. O sea que muchos de los diáconos de la comunidad, en ese sentido, la diaconía tiene una función contracultural. Frente a la sociedad que divide entre libres y esclavos, en la propia comunidad cristiana, a los esclavos no solo los marginamos, sino que los elevamos al estatus de diáconos. Es verdad que las funciones de servicio para estar muy bien preparados, pero pronto se rompe la cuestión del estatus. Pasamos, pretendo ser lo menos rollo posible, porque a estas horas ya veo ya ojitos así de que estoy ya en la época de, iba a decir, la siesta del carnero es a las 12, no sé cuál será, pero después de haber comido me imagino que ya no tenéis los efluvios esos así que te invita el demonio malvado ese a una cabezadita y cosas así. Yo procuro que eso sea lo menos posible, pero si es así, dejar que el demonio malvado se adueñe de posea vuestros cuerpos, pero momentáneamente. Luego ya eso. Así que vamos por el siglo III, pues nadie se ha perdido, vamos por el siglo III, ya hemos pasado el primero y el segundo, queda menos para llegar al final, 2 siglos, tranquilos. En el siglo III es el siglo, digamos así, de normalización del diaconado, que empieza ya a ser general. Lo que son casos excepcionales se empieza a generalizar dentro de la comunidad cristiana y pasa a ser algo habitual. Que haya diáconos mujeres no es extraño en el siglo III. Hay testimonios para aburrir, testimonios literarios, epigráficos en todo el norte de lo que es Asia Menor, fundamentalmente. He puesto sobre todo 2, que son un poco como los más llamativos. Uno que es de Alejandría, principios del siglo III, el procéntrico, perdón, los estropas. Atendiendo a la predicación sin distracción, los apóstoles llevaban consigo las mujeres, no como esposas, solo faltaba,
Estamos en la época de eso de entre santo y santo, pariente y tanto, pues aquí no van a consentir que los castos apóstoles tuviesen contactos con sus santas esposas, sino como hermanas que les ayudaban en el servicio, por lo tanto sin diáconos, con diáconas de las amas de casa. Gracias a ellas, la doctrina del Señor podía penetrar incluso en el gineceo, es decir, la parte de la casa donde estaban las mujeres, sin dar motivo de calumnia. Es decir, lo que plantea Clemente es gracias a que hay la división de funciones, los apóstoles se dedican a los varones y las mujeres que ejercen de diáconas se dedican a las mujeres sin que haya conflicto ni problema alguno. Es decir, esto les permitía poder entrar y evangelizar unas zonas prohibidas para los varones. Esto es posible porque en este momento había diaconisas. Si no, Clemente no hubiese podido hablar tan libremente de esta cuestión si en su propia realidad no hubiesen tenido el tema de diaconisas. Incluso también porque en el fondo la mujer sigue en el espacio que le es atribuido cultural y socialmente, es decir, ¿en qué espacio está? Doméstico y ética del cuidado. Tampoco es una gran novedad. Que allí evangelicen, encima añadido, pero que estén en la casita, recluida con la pata quebrada ahí en casa, y encima cuidando a los mariditos, eso sí, muy apóstoles, pero a la hora de cuidado, ¿quién le limpia la ropita y quién le hace la comidita? Pues a los castos esposos, pues las mujeres que encima ejercen una función grata al Señor y agradable. Pues esos efluvios todavía se le nota al plumero a Clemente bastante. Bueno, a Clemente y a todos, pero bueno, en este caso concreto por lo menos le da un título. O sea que esto no le va a salir gratis, sino que por lo menos son sin diáconos, es decir, que colaboran en el servicio, no doméstico, sino evangelizador. Más adelante, y este es un texto un poco más explícito, Orígenes, que aquí tenemos a la gran especialista de Orígenes, que de aquí en el tiempo, el 23 ya, sí. 23, en un comentario a la carta a los romanos, más o menos 238, al entorno, 278, 240 más o menos, ya está en Cesarea, ¿no? Sí. Entonces, comentando la carta a los romanos, dice en concreto el 16.2, lo de Febe que hemos visto al principio. Este pasaje enseña con autoridad apostólica, más imposible, que las mujeres también están constituidas, término técnico de ordenación, en el ministerio, por si acaso alguien dudaba, de la Iglesia, oficio en el que estableció a Febe en la Iglesia de Kenkres, por si acaso algún budista dice que era varón o que no era diaconisa. Este pasaje enseña dos cosas de igual manera y su significado se ha de interpretar como que las mujeres deben ser ministras, término técnico de diácono, de la Iglesia y que se debe admitir en el ministerio a quienes han prestado su servicio a muchos. Estamos en el siglo III, tranquilos, que esto es efímero, luego vendrá ya la cruda realidad y eso sí, los padres de la Iglesia serán normativos y hay que verlos en todo menos en estos temas. Aquí desvariaban, pero cuando hablan de cosas absurdas, ahí ya son palabras de Dios casi. Entonces, y luego de esto que vamos a analizar más adelante, la didascalia de los apóstoles, que es un texto de corte litúrgico donde se habla en concreto del papel de que tienen las diaconisas. Normalmente, digamos así, como son términos técnicos, y luego vamos a ver más adelante, prefiero no comentarlo ahora. Pasamos al siglo IV. Bueno, solo una curiosidad morbosa de algún historiador, que en eso siempre suele haber algún puntito de emoción. La idea es, ¿por qué se propicia tanto el diaconado a finales del siglo III y comienzo del siglo IV, el grado de mujeres? Y se lo hace algún historiador con un poquito de figura. Cuando a ti te están dando tanta coba de que seas esto, que seas lo otro, piensa por qué siempre. Y el piensa mal y acertarás, en estos casos suele ser el mejor incentivo.
Y dice algún historiador, pues justo para evitar que otros grupos de mujeres que estaban adquiriendo un amplio protagonismo lo adquieran. Y para evitar que el grupo de ascetas, mujeres libres y con dinero empiecen a tener influencia, que lo estaban teniendo, vamos a meterla en la celda dorada de la diaconía. Es decir, le ofrecemos ser diácona y así tendrás tus primeros puestos en aquí, podrás ejercer y todo tu protagonismo ya lo tienes. No te mantengas fuera y no seas... y sobre todo, deja el dinerito aquí en caja y cállate. Y entonces como una especie de la diaconía de mujeres como celda dorada que se le ofrece a la mujer para que otros protagonismos que estaban ejerciendo los dejen y se metan en ese espacio de ratonera, maravillosa ratonera. Lo digo porque hoy algunas de las preguntas iban por ahí. Cuidado que no se convierta la reivindicación en una nueva celda dorada para la mujer. Porque si te ofrecen ser mujer para, con perdón, limpiar culos, que es muy digno, un espacio además que hay que ejercer varones y mujeres, sobre todo con personas que no lo pueden hacer, y limpiar templos, que no es un caso muy extraño, o un tipo de diaconía de Cáritas y cosas así. Cuidado a esas ofertas tan tentadoras. Cuando te dicen, en vez de te ofrecen participar en la misión compartida, pregúntate, ¿y los órganos de gestión quién va a estar? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Aquí, ¿esto quién lo va a dirigir? ¿Qué estatutos hay? Lo demás me importa un rábano. El tema ideológico de espiritualidad, yo lo siento en el alma, pero me llega a un grado de cinismo atroz. Aquí quien manda, qué estatutos va a haber y qué caso de conflicto, cómo está esto regulado. La espiritualidad coincidimos en lo importante, ¿eh? Eso por favor no dudéis jamás. La cuestión es aquí quién manda. Entonces, si para eso me ofreces el que forme parte del circo, pues está muy bien, yo me ofrezco, pero no es lo honesto y mucho menos lo evangélico. Entonces yo creo que este tema de las reivindicaciones hay que ser un poco cuidadoso y cuidadosa porque a veces podemos caer en la propia trampa, que nos ponen ahí como una especie de, igual que los ratones, el quesito, pues vamos y a ver, quesito y luego bomba. Entonces a veces las reivindicaciones hay que ser más honestos. Y algunos dicen, en el siglo III y IV se le ofrece la diaconía a las mujeres para que ahí parte del dinero, protagonismo y tal que estaban adquiriendo en otros espacios lo dejen y se metan en esos espacios, lo cual no anda muy lejos de la realidad. Mientras el siglo III fue un espacio de normalización, el siglo IV es digamos así, a la mayor extensión geográfica y importancia eclesial. Es el siglo de oro del diaconado de las mujeres. No hay espacio donde no estén. Asistimos a una floración de diaconisas ya espectacular a todos los niveles, documentos, concilios, cartas, en todas hay diaconisas, casi siempre mujeres de estatus o estado de estatus superior. O sea que no hay diaconisas de la Pepita que está en la parroquia o Juanita, no, siempre suele ser de pedigrí, de alto estándar. Aquí es raro que haya diaconisas de bajo nivel. En el monacato alguna que otra que gracias a su vida puede adquirir ese estatus, pero en la vida cotidiana es muy difícil. Y dinero. O sea, poder y dinero son dos buenas entradas para ser buena diáconas y diaconisas. En el 325 ya aparece por primera vez en Oriente la palabra diaconisa y el tema que va a estar en el siglo IV, fundamentalmente el tema estrella, es a partir de qué edad pueden ser las mujeres diáconos. Pues casi siempre es una vez que estén ya casadas, que ya los hijos estén 45, 50, teniendo en cuenta que la media de este tiempo de edad es de 35, quiere decir prácticamente cuando estén ya gagadas y ya sea posible para coger la herencia. Y que los hijos ya no lo puedan llevar. O sea que muchas de las alternativas eran muy válidas. Y también un poco muy reducidas, en este caso en el siglo IV, al ámbito de lo litúrgico y lo caritativo. Prácticamente son los dos espacios
donde se muestran ellas con mayor protagonismo. Hay muchos documentos, ahí tenéis el del Concilio de Nicea, que muchos lo utilizan para decir justamente todo lo contrario. Lo voy a leer, porque es que a veces este texto es un tanto... en lo que respecta a las diaconisas y a todas aquellas que han sido examinadas en las normas de la fe, se debe cumplir el mismo patrón. Pero por diaconisas nos referimos a aquellas que han sido formalmente seleccionadas, ya que ellas no tienen imposición de manos, gerentonía. Por esta razón se han de contar solo entre los miembros del laicado. Dice, ¿lo veis? Aquí dice que las diaconisas no han sido ordenadas. No, si leemos un poquito arriba, que es lo que no se hace muchas veces, eso de abrojos para los ojos son buenos, pasan la página, para destrozarlos, pues más o menos en la historia se hace muchas veces eso. Dice, las diaconisas que son del grupo de Pablo de Samosata no pueden ser consideradas como diaconisas porque no han sido impuestas. Claro, pero se refiere a este grupo de diaconisas, no me hagas tú la generalización, sea un poquito honesto, o sea, no han leído las dos páginas, las dos líneas de arriba. Esto es jugar con ventajas, yo hasta ahí creo que hay que ser honestos. Léete por lo menos el canon 18, si va a tratar el 19 del tema, sea un poquito honesto. Si se refiere a un grupo concreto de una persona cismática que consideran que ese tipo de mujeres ordenadas por Pablo de Samosata no han sido ordenadas lícitamente, por lo tanto no son diaconisas. Entonces no se refiere al completo, sino solo a ese grupo de mujeres. Bueno, tenéis textos en abundancia, hasta decir basta, de todos los autores, calibres. Yo tengo un especial cariño y admiración por una que se llama Olimpia. Porque la pobre mujer es la sombra de San Juan Crisóstomo. Todo el mundo conocemos a San Juan Crisóstomo, que sí. Pero lo que no sabemos es que todas sus obras caritativas, ¿sabéis quién las pagaba? ¿Sabéis quién le ofrecía la casa? ¿Sabéis quién le hacía la comidita? Y más cosas. Hasta ahí puedo hablar. Si alguien quiere saber más, acabo de sacar un folleto en todos los sentidos sobre Olimpia. Es decir, que muchas veces detrás de un gran hombre no está una mujer sorprendida, sino una mujer que estaba ahí, que le está ayudando. Y esta en concreto tenemos la suerte de que conservamos la correspondencia entre ella y Juan Crisóstomo. Por desgracia no se conservan las cartas de ella, pero Juan Crisóstomo escribió muchas de las referencias que ella escribía para contestarle, con lo cual sí sabemos sus palabras. Y es una mujer excepcional, a todos los niveles, creyente, humana, mujer libre, una genio, pero incomprendida. Y también veréis en cartas de Basilio, Gregorio, de Nisa, de Nevagrio, la multitud de referencias. Así que pasamos al siglo V, y es esto donde prácticamente vamos a asistir a la desaparición progresiva y planificada de las diaconisas. Digamos así que ¿cómo se planifica la desaparición de un grupo que empieza a ser molesto? Por varios motivos. Primero, porque tiene ya una competencia muy seria en los diáconos. Que claro, cuando estamos somos 4 gatos y está uno de diácono, no pasa nada. Pero cuando somos 5 diáconos y una diaconisa, imaginaros en el sorteo qué posibilidades tiene esa diaconisa de aparecer en público, habiendo 5 diáconos en la... No, 15 diáconos en la iglesia de Hagia Sofía en Constantinopla. Probabilidades, 0. Y en segundo lugar, porque se va a empezar a establecer un criterio que es, para la liturgia está muy bien, pero solo en casos excepcionales. Es decir, las mujeres que hasta ahora estaban aportando generosamente su cuota, empiezan a ser consideradas como impuras, porque claro, incluso a ciertas edades se piensa que todavía continúa la regla. El conocimiento que tienen de la anatomía de la mujer no deja de ser excepcional, pero bueno. Y entonces se considera que ya en la parte pública que no aparezcan, no
interesa, la desaparición está más que planificada y en este sentido solo quiero leer un texto de San Juan Crisóstomo para que veáis con la libertad con que comenta el texto de 1 Timoteo que hemos visto antes. Algunos apuntan que se habla de las mujeres en general, acordado del texto que había diáconos, eso sí son impuestos y tal, pero las mujeres no. Dice, pero esto no puede ser. ¿Por qué quería decir el autor sagrado algo sobre las mujeres en general y mitad del pasaje? Parece más bien que está hablando de las mujeres que poseen el rango de diácono. Los diáconos han de ser esposos de una sola mujer. Esto también se aplica a las mujeres diáconos, ya que es necesario, apropiado y correcto, especialmente en la Iglesia. O sea, no deja de ser curioso que un santo padre del siglo IV, V, sea mucho más libre que todos los biblistas en el siglo XX y XXI. Esto con toda la libertad y eso, pues ellos lo ejercían. Y solamente, textos a puntaporrillo, progresiva desaparición del diaconado, siglo VII al XI. Hasta ahora participaba de muchos ámbitos, en el siglo IV, V empieza a participar solo en el espacio litúrgico y caritativo. En el V se le larga del espacio litúrgico y queda prácticamente reducida al espacio caritativo. Pero aparece una novedad radical que es, el monacato permite que ciertas comunidades monásticas formadas por mujeres, la abadesa sea también ordenada como diaconisa para que pueda presidir las funciones litúrgicas comunitarias. Y ahí es lo que va a hacer el encaje último que permite que muchas diaconisas desde el siglo VI, que son expulsadas prácticamente de todas las funciones comunitarias hasta el XII, se mantengan en el monacato. Pero ya en el XII ya desaparición y ya asistimos a los últimos referencias a la diaconía de las mujeres como algo curioso, que no existió. O sea, los últimos documentos que hay, aunque algunos digan que las diaconisas tienen una importante tarea en la Iglesia, que dirán los textos del siglo XII, jamás existieron diaconisas. ¿Vale? Pues así, estas son las últimas referencias que hay. Y la negación de la realidad como elemento de funcionamiento cristiano. Vamos ya a agilizar un poco el tema de la cuestión de las funciones de las mujeres. Tenemos un documento que es la Didascalia de los Apóstoles, mediados del siglo III, zona siria. En realidad tiene una función muy curiosa, que es el mundo litúrgico, sobre todo tema de bautismo. Tener en cuenta que inicialmente los bautizos, hasta muy tardíamente, se hace por inmersión y totalmente impurius nudibus, es decir, tal como Dios nos trajo al mundo. Entonces, que las castas manos del obispo tocasen el cuerpo de mujer totalmente desnudita, pues eso, no sé cómo veis con la moral, pero en el siglo II y sobre todo en el tercero. Entonces, ¿qué hacemos para ese caso donde esté la mujer? ¿Qué haríamos? Mujeres diaconisas, que ellas sí pueden tocar y ungir y todas esas cosas. Porque no era solo tocar, esto luego venía más. La unción era también estando desnudos y claro, luego sí, le pone la vestidura blanca, pero antes hemos estado ahí. Entonces, para todo ese tema, aquí que vengan las mujeres. Es decir, para casos excepcionales, para ir a llevar la comunión a mujeres enfermas, para ir a evangelizar a mujeres a sus casas, no va a ir ahí el varón. Si funciones fundamentalmente de intermediación con el obispo. Cuidado, son muchas más funciones que las que realiza el diácono, porque el diácono tiene unas funciones comunitarias importantes, tema del dinero, que no realiza la diaconisa, aunque también en parte, y digamos así que se le permite ciertos elementos catequéticos, caritativos y litúrgicos, que es el punto máximo de formación. La visita a las casas, como luego lo vais a tener en el documento, lo podéis leer con más tranquilidad. Simplemente ver un poco las funciones que han tenido. Son funciones en gran medida subsidiarias, vamos a ser honestos, tampoco es que eres líder comunitaria, pero por lo menos son funciones que les permiten
gran protagonismo dentro de las comunidades cristianas. El tema de la ordenación de las mujeres diáconos es el que más problemas ha dado. Hasta ahora la mayor parte de teólogos católicos negaban el asunto. Hay un documento que es de finales del siglo IV, en el 380, las Constituciones Apostólicas, donde dirá, perdonad un poco que explique con términos técnicos, pero es que es necesario, impondrá las manos sobre ella, tucutú, cuando esto se dice en la antigüedad, heirotonei, por imponer las manos, esto quiere decir que hay ordenación, punto. Esto es de los principios básicos. Primero, de teología de la ordenación, imponer manos quiere decir que hay ordenación. Sobre ella, en presencia de los, se refiere al obispo, en presencia de los presbíteros y de los diáconos y diaconisas. Y le dirás, no solo imposición, sino una oración exactamente en paralelo a la que ha habido para los diáconos anteriormente. Oh Dios eterno, Padre del Señor Jesucristo, creador de hombres y mujeres. Qué curioso. Esto lo decimos hoy y nos acusan de, vamos, de feminista ultranza. Esto es un texto del siglo IV, creador de hombres y mujeres, que llenaste en el espíritu a Miriam y a Débora, Ana y Hulda, profetisas, y por eso la llevan en el espíritu, y que no desdeñaste que tu unigénito naciera de una mujer, que en la tienda del testimonio y en el templo has instituido, progeirasmeno, otra vez, las guardianas de tus santas puertas. Mira ahora a tu sierva que va a ser instituida otra vez, para el diaconado, diaconía, y concede el Espíritu Santo y purifícala de toda indecencia de la carne y el espíritu, para que pueda llevar a cabo dignamente la labor que se le confía. Más texto, testimonio ya, es que esto es imposible. La solución cuando hay algo evidente, ¿qué es? Minimizar los costes. Es decir, pues, ¿por dónde han ido los tiros? Pues muy sencillo. Es un solo texto, es de la zona oriental, este texto posiblemente esté corrompido, todo lo que se suele hacer cuando el texto no dice lo que queremos que diga. Si el texto dice lo que dice el magisterio, ningún problema, aunque esté corrompido y está en la misma zona, vale. Pero como dice algo contrario, el subcomunis de la praxis, pues entonces aquí es lo de Dios es Cristo. Por lo tanto, fueron ordenadas por los testimonios que tenemos, no solo este, sino algún que otro más. Vale. Vamos a las conclusiones. Un poco, yo siento ser un poco, como dice en la Ilíada, Mantis con adivino de males, que le echan la culpa a los pobres profetas de los augurios. El diaconado de las mujeres, que tuvo sus inicios en los orígenes del cristianismo, alcanzó su esplendor en la parte oriental de la Iglesia oriental, que se coge de esto, durante los siglos III y IV. A partir de este momento inicia un periodo de progresiva disminución hasta la desaparición en el siglo XII. Por cierto, curiosidad, la Iglesia armenia volvió a establecer el diaconado de mujeres en el 1970 y algo, no me acuerdo, lo volvió a instaurar. No deja de ser curioso, la Iglesia armenia. El occidente católico sigue un proceso parecido, pero con desarrollo mucho menor, centrado en los ámbitos litúrgico, caritativo y catequético. A partir del siglo VI, las diaconisas fueron excluidas paulatinamente del primer espacio litúrgico, quedando reducidas al caritativo, y una novedad del siglo IV, el monástico, donde se mantuvo hasta el siglo XII. Por lo tanto, no puede invocarse la tradición eclesial para excluir o marginar a las mujeres del diaconado, más bien todo lo contrario. Hay datos más que suficientes para afirmar la existencia del diaconado de mujeres, por lo menos durante los 10 primeros siglos en Occidente y hasta el siglo XII en Oriente. Hasta la propia Comisión Teológica Internacional, en el espléndido documento Coincido con Jesús, es un documento maravilloso sobre el diaconado, el 2002, espectacular, muy bien hecho. Tiene que reconocer que existieron y que, por lo tanto, si el magisterio lo que haga con ellas es tema de magisterio, que ellos dicen que existieron y punto. Luego diaconisas femeninas, punto. Y además de lo más honesto, reconocer la realidad. Y la mayoría de los pensadores católicos en la actualidad, para justificar que no haya ordenación de mujeres diácono, acuden a varios argumentos.
En primer lugar, dice que hubo diaconisas, pero con funciones subsidiarias, es decir, que estaban de macetas, de decoración floral. Bueno, estos mismos que justifican que el diaconado de mujeres era función decorativa, cuando sale un diácono de por medio, vamos, no dudan en justificar su tarea como esencial y fundamental en el ministerio, en la ordenación y el estatuto de la Iglesia. Punto. Pero claro, es un varón, un casto varón. Si es una mujer diaconisa, función subsidiaria. Digamos así, por lo tanto, reintroducir el diaconado no deja de ser un divertido anacronismo. Esto de divertido anacronismo lo dice nada más y nada menos que el que fue antiguo o presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe. Es decir, que divertido anacronismo que tiene narices. Por lo tanto, que bueno, lo podemos poner pero como una especie de juego floral. Este es un modo. En segundo lugar, una vez que ya ven que por aquí no tiene mucho sentido, lo que hacen es, existieron diaconisas, pero no fueron ordenadas. En realidad, es un ministerio laical que ejercieron como pueden ejercerlo en la actualidad, que no tiene por qué haber bendición, institución, sino simplemente bendición. Y que en su estatus no conllevaba la entrada en el ámbito eclesial o clerical, que no forman parte del clero. Maravilloso argumento cuando todos los testimonios y documentos es que forman parte del clero. Todos, sistemáticamente. Podrán negar o no, pero los que forman parte del clero lo reconocen. Tan es así que los tienen que echar del clero. Si a ti te echan del clero, es porque has sido clero. Vamos, esto es, yo por lo menos hasta ahí llego. Pues no, resulta que no forman parte del clero. Han decidido que ellos quieren. Luego, a mí siempre me ha sorprendido la facilidad relativa con que se ha impuesto sin ningún problema la ordenación de diáconos varones casados en contraposición con los argumentos cuando son mujeres incluso célibes. O sea, para varones casados no nos importa cambiar el código 80 artículos, modificar tal y sin ningún problema. Y además digo, no, es que estos no van a ser ordenados sacerdotes, claro que no. ¿Y por qué las otras tienen que ser? Si las diaconisas no tenían luego función de ser ordenadas presbíteras. Estos no tienen una cosa que ver con la otra, son funciones diferentes. Pero claro, aquí todo el mundo es así. Voy a hacer un comentario por si acaso alguien esto del Papa dijo, créese una comisión. Bueno, hay un conocido adagio que seguramente la mayor parte de vosotras conoceréis, que es, si quieres que algo nos salga, crea una comisión. Y yo le añado una coda que es, y si no quieres que salga de ninguna de las maneras, que sea lo más amplia y plural posible. No sé si el número 13 que tiene la comisión es lo suficientemente amplia y plural. Lo que sí sé es que esta comisión tiene muy pocos visos de que el documento, por lo visto ya lo han entregado. Yo era más pesimista, pensaba que iban... Posiblemente cuando lo han entregado es porque es un documento descafeinado, O sea, esto la probabilidad de ser de 10 a 1. O sea, si ha salido un documento con las personas que estaban, Saula Filis y 2 o 3 más, los otros eran, vamos, de estos que de la docta y sana doctrina, pero vamos, que si ha salido un documento es lo suficientemente descafeinado para que pueda ser admitido. 2 cuestiones básicas. Punto primero, no forma parte de las guerras en las que Francisco está dispuesto a entrar. Bastante tiene con estos casos de pederastia y otros que tiene dentro, como para encima meterse en este follón que sería todavía distorsionar infinitamente más su pontificado. No quiero justificar a Francisco. Antes de esto no formaba parte de sus prioridades. Nunca lo ha formado parte. Si leéis sus documentos, sus escritos, jamás le ha preocupado. Él es muy avanzado en tema de moral social. El moral de la persona es bastante normalito. No es una alegría de la huerta.
Y en tema de mujer, tampoco lo veo yo que sea formando parte de la Women Lives sección argentina. O sea, nunca la vería yo en una manifestación del 8 de marzo, ¿no? Desde luego, os puedo asegurar. Es decir, que el tema de Francisco en esta cuestión no forma parte de sus prioridades, ahora mismo todavía mucho menos. Así que, como buen argentino, ha hecho la jugada maestra. Creó la comisión, esta comisión que haré la perdiz durante X años, que se le ha anticipado un poco la jugada, se la ha mezclado con otros temas. Es decir, siendo generosos, que esto no va a salir para adelante, siendo muy generosos. Pero, como en todas las cosas, había un dicho que a mí siempre me gusta mucho de Antonio Gramsci, que es el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Es decir, aunque como historiador me hace que incluso este tema sea difícilmente en la actual situación que salga para adelante, yo siempre por lo menos le doy un puntito al espíritu, poco, porque no por el espíritu, es por nosotros que somos bastante reacios, institucionalmente mucho más, y no creo que esto tenga mucho más salida y más recorrido hoy por hoy. Las cosas pueden cambiar radicalmente de aquí a 5 o 10 años, también pueden ir a peor, no sé por qué decimos cambiar radicalmente. Reconocemos todos los que estemos aquí que cuando antes de la dimisión de Benedicto XVI estábamos todos en una especie de impasse, de desierto calcinante, ha venido Francisco y todo parecía ya oasis, y ahora estamos en una especie de periodo de, bueno, de vez en cuando hay desiertos. A que en esto en historia hay que ser un poco más cuidadoso. A mí me gusta tener sueños, a ser posible por la noche. Los sueños diurnos son un tanto más equívocos y hay que tener cuidado. Y con esto acabo, que con un brindis no al sol sino al espíritu que nos anime, porque en el fondo, y habrá que recogerlo de Gálatas, todos ante el Señor somos iguales, varones y mujeres, esclavos y libres, judíos y gentiles. Aunque el propio Pablo en 1 Corinto quitó lo de varones y mujeres. Es decir, que se ve que la igualdad en Corinto ya la tenía asegurada y quitó esa cláusula porque ya lo habían conseguido. Bueno, ánimo y para adelante. Vamos. Bueno, pues moitas grazas, Fernando, por achegarnos un poquinho aos orígenes da nosa fe, tamén no ámbito da Iglesia, recoñecernos un poquinho tamén as mulleres, nas loitas dos comenzos. A mellor isto pode axudarnos tamén a isto que ti dis de realismo, pero tamén de realismo, concepto de optimismo, porque tamén é necesario. Esperanzado. Esperanzado, optimismo. Realismo esperanzado. E con isto, o mellor, alguén de vos ten alguna pregunta que lle facer, alguna aclaración que lle facer a Fernando. He procurado ser un poco más breve por dos motivos. Primero, porque ya no tenía más que decir, porque sería rollo. Y segundo, para que haya un poco más de diálogo, que es donde yo creo que nos movemos todos. El que hable que más allá de los 50, 60 minutos, yo por lo menos desconecto. Podéis hablar en gallego, que si no se lo comento. Sí. Olimpia, como una de las diaconisas de importante. Me llama la atención que no mencione a Iberia. Perdón. Pues, como digo, es un libro precioso, además, que utilicé para recorrer los únicos sitios que era como un libro en la mano, en sitio, Lo primero es que ella no hay ningún testimonio de que fuese diaconisa. Lo que sí es verdad es que ella habla de diaconisas amigas suyas. En
diario de Celia, ella nunca reconoce que es diaconisa. Sí habla de Samantha o Samaria, ¿cómo? Martana como una amiga diaconisa suya, o sea que ella no se reconoce. Y antes de que se me echéis encima, yo mantengo que nació en Galaecia. Es decir, para que nadie se siente ofendido, Galaecia es una región de la época del siglo IV, V, amplia, donde si uno es leonés puede sentirse agraciado y si uno es gallego también. Pero ella no se reconoce como diaconisa, por eso no la he citado, porque está en el selecto grupo del amplísimo número de escritores eclesiásticos que hablan de diaconisas. Es que harta, es que está en la cantidad de documentos que tenemos. Hablaste de procesos prácticos. Hay algún momento, que por ejemplo San Basilio, que tiene esta correspondencia, que teoricen sobre la mujer, es decir, si igual hombres, si no igual, si por este motivo, ¿no? O eso no teoriza, solo toman decisiones. ¿Te refieres a mujeres diáconas o diaconisas? No, ¿O en general? En general, si tocan o tema da muller como muller, se dan suizos, por exemplo, cando non dirán que un varón imperfecto, neste caso hai algo de eso. Normalmente lo que hay son comentarios del Génesis donde se habla de la igualdad creatural, pero no hay ningún tratado de antropología teológica, patrística, donde se hable de la igualdad radical. Lo que sí es verdad que si alguien tiene un poquito el olfato y lee los textos, pues sí, creaturalmente hemos sido creados en igualdad, digamos así, de creación, igualdad de vocación, igualdad de llamada. Pues, lo lógico es presuponer la igualdad radical, pero no hay una reflexión como tal, porque es un tema muy asumido. Es curioso, cuando un tema está tan asumido, a pesar de la desigualdad real existente. O sea, tú puedes asumir que la mujer es igual radicalmente al varón, incluso aunque tus prácticas demuestren totalmente lo contrario. Entonces, lo que sí hay son muchísimos comentarios de la igualdad varón-mujer, pero no hay un tratado, digamos así, de esa igualdad, que yo conozca. Y desde luego, de haberlo, lo que sí son muy bonitos son los tratados espirituales del Oriente Sirio, donde incluso hablan de la igualdad radical entre cuerpo, alma y espíritu. Y hay unos textos bellísimos donde el alma, redimida por Jesucristo, clama al Señor para que ese cuerpo que está ahí pudriéndose lo lleve con ella, porque no puede aguantar esa separación tan radical. Es decir, normalmente desigualdad de género y minusvaloración de lo corporal o morbosidad de lo corporal suelen estar muy estrechamente unidos. Es decir, cuanto peor se trate al cuerpo, peor se trata al cuerpo de mujer. Esto es un proceso muy sugerente que a veces no somos conscientes. Es muy difícil. Es decir, entre el cuerpo físico, que es tu propio cuerpo social, que es el cuerpo normalmente tu pertenencia a estructuras y tal, y cuerpo teológico, es decir, la comprensión que tengas de Dios, del cosmos y tal, hay tal estrecha relación que es muy difícil que tú reconozcas a la igualdad radical en el cuerpo social, varón-mujer, sin que te lleve a un reconocimiento del valor inmenso de tu propio cuerpo. Muchos de los procesos, por ejemplo, que hay ahora mismo de maltrato de la mujer, son producidos por una, digamos así, sobrevaloración de los ámbitos jurídicos, que hoy día creemos que porque hagamos una ley ya somos iguales, mentira y gorda, porque hay una cultura que es superior a la ley, y cuando se minusvalora el cuerpo o el varón se siente como que se le quita privilegios, la reacción de virulencia inicial es de una agresividad increíble. En buena parte de los procesos actuales de violencia de género
Es justo porque el varón se siente minusvalorado y como que ha perdido parte de sus atributos. Entonces, cuidado a no caigamos algo parecido a la Iglesia. Es decir, que la reacción del vir ecclesiasticus puede ser muchísimo más virulenta que el vir civilis. Es decir, que el vir ecclesiasticus, que tiene todas las características de lo que sería, con perdón, el eunuco, a todos los niveles, puede reaccionar con una virulencia contra quien es su competidora en el ámbito, o digamos así, de las pasiones y relaciones. El competidor del vir ecclesiasticus no es el varón, es la mujer. Es decir, en esto o manipula, domina, controla a la mujer, o no va a admitir otro modelo de mujer. Y tal como está saliendo el nuevo perfil de nuevos curas, yo auguro, sin sin genio de la bolita mágica, choque de trenes entre varón decreciente y mujer creciente. Lo que se ha producido en el ámbito matrimonial o de pareja se puede producir en el ámbito eclesial con mucha más virulencia, porque va a ser el varón decreciente el que tenga el control y el poder. Mientras que la mujer creciente no va a tener ningún tipo de control. Es decir, auguro unos choques de trenes, de armas tomar. En la medida en que haya mujeres, digamos así, con perdón, de armas tomar. Si existe la mujer pasiva y receptiva y tal, que siempre habrá, no os preocupéis, esto tranquilas, va a haber choque de trenes ya asegurado con nuevos curas. Es aviso para navegantes. Esto es un choque posible y más que probable. Yo lo estoy experimentando ya en la zona Madrid, pero en nuestra zona lo estoy viendo ya. Cuanto más organizadas y más conscientes, más choque de trenes. El final de ese choque de trenes es qué pasa en un choque de trenes entre un ave y uno que va en patinete. ¿Quién saldrá perjudicado gravemente? El ave, los chistes pesados. Por mucho casco que te pongas. Es decir, que estos choques de trenes es una metáfora que hay que cuidar, porque depende de qué tipo de choques y de qué tipo de trenes. Y si alguien espera que Dios o el Espíritu Santo o el obispo en forma de juez justiciero acuda a su ayuda, que clame al cielo y no será oído. Es decir, que esto es una historia. Lo digo para que nos pertrechemos, vamos a ver, tipo cuando te avisan en los aviones, si se hunde el avión, póngase esto y coja el otro y no sé cuántos. Esto es como en los aviones cuando te hacen ese aviso al principio que nadie le hacemos caso. Pero bueno, aviso. Yo quería preguntar si realmente están vigentes los diaconisas que están vigentes, ¿cómo se niega contra la comunidad de la Iglesia actual? ¿Cómo sigue negándose tanto en papeles ideológicos que no existieron? Pues porque la realidad es más dura que nuestras propias ideas. Y una buena idea es más resistente que cualquier realidad. Es decir, cuando la praxis eclesial durante 10 siglos, 11, en la parte occidental, y 11 contando los finales, prácticamente en la parte occidental no ha habido casi diaconisas, muy pocas, contadas con la mano. Si en Occidente, que somos católicos, no ha habido diaconisas, prácticamente muy pocas. Y ahora no ha habido en los últimos 18 siglos, difícilmente vas a admitir ningún testimonio que te diga que sí, aunque en la antigüedad existiese y esos testimonios te lo admitan. Como tú no has tenido, pues es muy difícil que tú lo admitas, es decir, no forma parte de tu tradición. La tradición tiene unas reglas, unas normas y una resistencia a todo lo que sea innovación, a todo lo que sea novedad, a todo lo que sea cosa que suene a nuevo. Por lo tanto, el tema de las diaconisas lo veremos siempre en Occidente como algo que es una novedad total.
aunque haya habido casos en Occidente. En Oriente no es así en Oriente porque en Oriente lo tienen mucho más reafirmado. ¿Qué pasa? Que nosotros al ser católicos el tema de las diaconisas lo tenemos ahí como muy resistente. Y luego, también porque siempre ha habido por detrás la sospecha de que en la diaconía de mujeres sea el paso primero para después yo quiero ser obispa, o sea, yo quiero ser presbítera y quiero ser obispa. Siempre ha habido la sospecha que si ordenamos diaconisas, el siguiente paso ordenaremos presbíteras y el siguiente paso ordenaremos, lo cual no va muy lejos desencaminado de la realidad. Pero ese es el problema de base. Es decir, cuidado, no vamos a admitir pulpo como animal de compañía, porque si no, después nos podemos encontrar con sorpresas. Entonces, hay como una especie de sospecha generalizada de que no podemos admitir en el ministerio, ya me da igual administerium docendam o a lo que sea, y no podemos admitirlas porque como las admitamos en este tema, van a entrar hasta la cocina. Es decir, el tema de no le demos la mano y si no te come ya está. Ese es el tema que está por debajo. O sea, una realidad histórica siempre, aparte que la Iglesia Católica, somos especialmente resistentes a cualquier realidad, por muy perseverante que sea. Es decir, nos hemos resistido casi siglo y medio al liberalismo y a la democracia. Y todavía seguimos, ¿eh? Pero bueno, en principio por ahora la admitimos fuera. Pero en eso somos muy resistentes a todo lo que sea la libertad de prensa y cosas así tan absurdas. Pero hemos estado siglo y medio considerándolo como algo negativo, como algo perverso y cosas así. O sea, que tenemos una predisposición a la concha o al molusco galápago para resistir en circunstancias adversas y pensar que es que no nos quieren y nos odian. Y son todos anticlericales y anti-iglesia. En la Iglesia Católica tenemos una capacidad de resistencia realmente increíble. Forma parte de nuestro ADN. Tranquila. Yo además tengo un lema que es un poco cínico, bueno, totalmente cínico, que al respecto para animarte, que es la ordenación de mujeres se dará cuando se cumplan las siguientes condiciones. A. Todos los sistemas alternativos hayan fracasado estrepitosamente, es decir, la ordenación de diáconos permanentes sea el fracaso que está siendo en la actualidad, la ordenación de varones, de sacerdotes, no de sí nada más que lo que da de sí, etcétera, etcétera. Y cuando los curas casados, todo ese sistema, fracaso. A. B. Cuando las instituciones coetáneas con las que participamos ideológicamente se hayan pasado al enemigo. Es decir, que ya los protestantes que lo hayan hecho ese paso, cuando los ortodoxos hayan dado ese paso, tranquilos, van por detrás de nosotros, cuando haya rabinas, que ya hay, a mí esto me preocupa mucho, y cuando haya imanas, es decir, el día que haya imanas yo ese día me pongo a temblar porque el paso siguiente va a ser tranquila, no os preocupéis que ese paso ni se va a dar ni se espera. Es decir, que ya cuando todo el mundo haya pasado y diga, ¿y qué hago yo aquí? Me paso, pero por pura vergüenza torera. Y C, cuando en la cúspide haya un grupo, sobre todo el Papa o los que estén ahí de gobernantes, que decida atreverse a dar ese paso y le den el tiempo suficiente para no cargárselo. Es decir, que eso, como decía un amigo mío, pues son nada, 150 años o por ahí. Eso para Dios que es, en los planes de Dios es un ayer que pasó. Tranquilos, yo estoy siendo amablemente y generoso, a lo mejor se anticipa, y en vez de 150 son 100. Puede ser. Es para animar, ¿eh? Mi pregunta es, a mí ya me arregló el día, Era mi intención. Ya me la arregló, pero bien. Porque claro, o uno se ríe o se pone a llorar, porque esto parece ser que conmigo ya no va a ir, claro, 150 años, ya no los voy a vivir yo ni de broma. Bueno, no sé. Pero mi pregunta es la siguiente. En esta historia de la comisión de investigación que se formó casi paritaria, ¿no? Sí, paritaria total. Bueno, salvo el presidente que era
tiempo. Y que sí, que sacaron el documento sorpresivamente. Posiblemente a lo mejor llegaron a alguna esa porque había mujeres también empujando ahí. Y eso me pareció interesante que el Papa entrara por ahí. Pero ya le oí al ponente de la mañana y ahora también se lo oí a usted. Y usted además dice que el documento posiblemente sea descafeinado. ¿Qué ni descafeinado lo van a sacar? Es que no lo puedo entender. Es decir, ese documento no va a salir, ese informe no va a salir. ¿Y por? Entonces, ¿para qué no habrá una comisión de investigación que saque un informe? Pues esa es la pregunta que hay que hacerse. Lo primero, por la cuestión, los manchegos tenemos un género literario que se llama sorna, muy parecido, la retranca gallega, pero agudizado al extremo que puede llegar a ser sarcasmo o ironía de esta mordaz. Entonces, léelo los puñas en clave manchega, es decir, la manera que tenemos de enfrentarnos ante la realidad, sobre todo cuando es muy dura, es tomarla como una especie de... La realidad a veces depende, es decir, eso puede ser de 50 años o 25, o que haya un papa tan valiente que se atreva a decir, me da igual, la realidad es así, o que haya un 8 de marzo en el Vaticano, cosa difícil pero no imposible. Es decir, que en ese sentido la retranca forma parte de nuestro modo de ser y nuestro modo de leer la realidad cuando no te puedes enfrentar a ella de manera directa. Es decir, yo contra los muros no me suelo dar de cabezadas, porque normalmente entre la piedra del muro y mi cabeza es más sensible mi cabeza. Por lo tanto, procuro buscar los resquicios, los espacios. Entonces, con respecto al documento, que es lo más interesante, yo creo, y me parece que algo por ahí van los tiros antes de Andrés, que tal como está la situación ahora mismo en el Vaticano, sobre todo después de lo virulento que fue el ataque de esas minorías, después del documento sobre los divorciados, sí, el documento en concreto era Amor y Leticia, que por cierto siempre me ha sorprendido la traducción de Leticia y en realidad es alegría profunda. Bueno, después de la reacción tan virulenta sobre un documento que lo que planteaba era mínimamente que en algunos casos excepcionales de divorciados se podía replantear la comunión, vamos, en casos que todo eso regulado, y una reacción como si el Papa hubiese envenenado las raíces de la fe y cardenales de pro lo acusaban directamente de heterodoxo y tal. Y los casos de pederastia, uno tiene que saber con 80 años cuáles son los frentes a los que puede hacer frente directamente. Entonces, ahora mismo no creo personalmente que el tema de diaconado forme parte de mujeres, forme parte de las prioridades de Francisco. ¿Por qué? Porque la situación que ves es que tú no puedes abrir tantos frentes que te desangres por muchos sitios. Entonces, lo de la Amor y Leticia fue un aviso, es decir, como se te ocurra mínimamente tocar temas sensibles, vas a tener a un colectivo potentísimo apoyado económicamente, con unas redes inmensas de comunicación que van a estar tocándote las narices y publicando hasta el tipo de calzoncillos que utilizas. Es decir, cuidado con lo que dices y lo que haces, porque no nos importa quedarnos tuertos con tal de que tú te quedes ciego, o a la inversa, no me importa, me engañó, quedarme ciego con tal de tú dejarte tuerto. Estamos llegando a unos grados donde hay tal grado de impudor, de deshonestidad, de falta de compartir, de falta de fraternidad, que hay grupos potentísimos. Entonces, él tiene pánico, y yo lo entiendo, es mi opinión, a abrir un frente más que le va a suponer todavía, es decir, con el de pederastia va a tener por un tiempo. Este tema no se cierra tan fácilmente. Y abrir el tema de ordenación de diaconisas es todavía más. Estoy intentando justificarlo. No creo que sea la postura.
ni honesta, porque lo que está haciendo en el fondo es que le está dejando el marronazo para el que venga después. Esto es una patata caliente que se pasó, bueno, JP2 no, porque, perdón, San JP2 ya ese iba a su aire, lo tenía clarísimo desde antes de su nacimiento, pero ese tema lo intentó cerrar a todas luces por lo civil o por lo penal. Benedicto XVI ni le iba ni le venía, y ese tema además, como eso era el que había escrito el engendro, por encima no iba a ver. Pero Francisco, que inicialmente lo podría haber planteado a estas alturas del partido, no creo que lo plantee. Con lo cual, va a ser un documento que posiblemente le tocará al que venga si es de carácter franciscano, cosa que yo no tengo del todo claro. Esto lo digo, y cuidado, porque a lo mejor puedo pecar y el que venga todavía es mucho más valiente que Francisco y más joven sobre todo. Pero ese documento posiblemente, o dos cosas, o es muy descafeinado. De hecho, a mí lo que me causa sorpresa es que ya se esté cubriendo las espaldas el que lo ha leído, que es la Daria, lo entregan en torno a abril. Y en mayo sale un documento de la Daria diciendo que Tururú al sacerdocio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lee tú. ¿Tú qué sacas si se entrega un documento al diaconado en abril y la Daria, en un documento personal, pero público, dice que nada de ministerio sacerdotal? Pues ya está. Blanco y en botella, pues... o es un documento descafeinado, pero incluso siendo descafeinado no puede decir menos que dijo la Comisión Teológica Internacional. Entre otras cosas porque en esa comisión había historiadoras, Cochini, Tizaniano, buenísimas, especialistas en el tema, que no van, es decir, que lo han trabajado, Tizaniano por haberlo trabajado cerca de 35 años y con documentos de primerísima mano. O sea, había otras voces. Ahora, la cuestión es, ese documento, el contenido primero, ¿lo van a hacer público? Yo creo que, como todo documento, lo dejarán un poquito en el horno, no sé cuánto tiempo. Que lo hagan público ahora, tal como están las cosas, creo que no. Por el tema de abrir frentes. A veces, cuidado, que a veces podría ser demasiado persuasivo, así que no me hagan mucho caso. También quería subrayar todo lo que tú has dicho, lo que estoy de acuerdo, por lo menos en parte, por lo que dices. Es la idea de progreso en los derechos de las mujeres en la sociedad y dentro de la Iglesia, pues es algo que cuestiono, porque igual que se producen procesos de empoderamiento, de reconocimiento de derechos, tan rápido, bueno, tan lento como se produce, pueden tener una evolución rápida en lengua. Igual que la idea de democracia, igual que los derechos económicos, sociales, civiles, que estamos viendo como en la última década se ha destruido mucho las conquistas sociales, de derechos humanos, de consolidación de las democracias, y nos parece imposible, ¿no? Pues también pienso lo mismo con respecto a los derechos de las mujeres. Pero para mí hay una cosa que me parece clave, que Pilar esta mañana, que es la pregunta que yo quiero hacerte, que Pilar planteaba vosotros los hombres. Porque a mí me parece que para que las mujeres dentro de la Iglesia seamos reconocidas como iguales, no solo tenemos que tener un protagonismo en nuestra defensa, sino que es imprescindible tener aliados dentro de aquellos que gozan unos privilegios como hombres y como sacerdotes, a las mujeres religiosas y al mercado. Y si eso no se da, pues es muy difícil que se pueda avanzar, ¿no? Y lo contrario que tú has dicho también, ¿no? La reacción violenta de muchos hombres cuando sienten que se cuestionan los privilegios que tienen y que las mujeres adquieren otro rol y otra posición dentro de la sociedad. Entonces, la pregunta concreta es la que me lanzaba Pilar. ¿Tú cuál piensas que es el papel vuestro como hombres dentro de la Iglesia para conseguir esa igualdad de dignidad, por lo menos, y de derechos?
eclesiásticos que tengan el tema de la igualdad de género como uno de esos elementos identitarios es una cantidad reducidísima. Y que seáis conscientes de que este tema no es un tema central, nuclear, ni importante, que al contrario que se pudiera pensar, no solo tenemos menos prejuicios, sino que tenemos muchos más, pero más sutiles. Entonces, la tarea yo creo que va a ser una tarea fundamentalmente por parte de las mujeres, de un cierto, ya sé que pido encima, es decir, buscaros aliados dentro del espacio eclesial en los varones que puedan más o menos ser afines. Cada vez lo vais a tener más difícil, mucho más complicados. Ahora mismo la mayor parte de sacerdotes jóvenes son tremendamente machistas, tremendamente clasistas, muy conscientes de que ellos tienen un estatus superior y jerárquico, y encima el tema de la mujer lo tienen clarísimo, que es una parte de ideología de género, que se está extendiendo cada vez más como ideología para ellos, y por lo tanto forma parte de una estructura maligna que hay que erradicar. Entonces, yo creo que por parte de los varones sería, primero, desde los espacios de formación, intentar buscar aquellos lugares donde por lo menos se puede desdramatizar y que no sea directamente de ideología de género. Vamos a ver, que cuando te viene el que fue antiguo presidente de la Comisión Teológica Internacional y le preguntamos, allí en comillas, cuáles eran los temas sobre los que no podíamos hablar ni investigar, ¿sabéis cuál fue el tema primero que dijo? Ideología de género, directamente, estamos hablando de teólogos. Así, con todo el presidente de la Comisión Teológica Internacional, expresidente. Y te lo planteaba, por lo tanto, captar a la mayor grupo de gente que haya dentro de espacios eclesiales cercana, o sea, el tema de las alianzas. Y yo creo que ahora mismo hay un feminismo identitario que no es consciente de que el tema de radicalizar el cuanto peor mejor tiene unos costes terroríficos. Es decir, crear puentes, establecer espacios, ir creando alternativas, procurar no romper, intentar... Si es que además el tiempo en parte juega a favor, es decir, las circunstancias sociales funcionan tan a favor de la igualdad de género que hay que ser un talibán absoluto para no reconocerlo en el interior de tu propia comunidad. Es decir, que igual que inicialmente el cristianismo es un factor de contracultural, por cuanto que promovía un papel de la mujer mucho más avanzado que lo social, ahora es justo todo lo contrario. El elemento social tira para que el eclesial no se quede avergonzado y que no nos digan es que sois antidemócratas y no sé cuántos. Y la acusación no es que la Iglesia no es democracia. Digo, efectivamente, tenemos que ser más que democráticos, pero jamás menos que democráticos. Claro que no es democrático, eso yo lo profundo. La Iglesia no es democrática, lo que tiene que ser es mucho más que democrática. Puesto sería asamblearia, que es... Pero en ese sentido, el crear alianzas, establecer puentes, yo creo que es una tarea que toca para los próximos años. Es muy difícil porque las personas con las que podéis conectar, la mayor parte de ellos está radicalizada y talibanizada, o sea, lobotomizada ideológicamente de los seminarios. No hace falta mucho, que ya provienen de familias desestructuradas, muchos de ellos con graves problemas psicológicos y que han descubierto que Dios les ama y que además nos quiere de curas, punto. Dos cosas que yo dudo, pero bueno, en principio que Dios te ama, parece que no. Pero lo segundo, que ellos son curas y que tú eres una mierda, pues eso lo tienen muy claro. Lo tenéis muy difícil, pero por otro lado tenéis un apoyo muy importante en el sector social que va a ir generando cada vez más una distancia mayor entre la igualdad que se va consiguiendo. O sea, el día 8 de marzo, por primera vez yo vi en Madrid algo que nunca había visto en 40 años, que es que, y me imagino que en el resto de ciudades, yo lo vi en Madrid porque estaba en Madrid, yo soy de Madrid, chavales y sobre todo chavalas que nunca habían participado en una manifestación
con pancartas, chavales de la ESO, chavalas de instituto, que salieron. Digo, pero bueno, esto aquí hay un novum histórico. Es verdad que son procesos muy de sentimentalistas de salen y luego, pero ahí hay algo, es decir, hay algo que poco a poco va a ir minando las estructuras. Una institución que quiera sobrevivir mínimamente no puede ser reacia ni no estar al tanto de esa reivindicación. Cuidado, porque existe lo que yo llamo ecología de la charca, es decir, la institución eclesial ha demostrado que puede sobrevivir con un 5% de miembros en su interior. Es decir, en la charquita podemos estar mucho tiempo, sobre todo en Europa occidental. Pero yo creo que los procesos sociales juegan muy a favor del tema del protagonismo de la mujer. Y yo creo que en ese sentido el espíritu tiene una genialidad que es cuando le cerramos los canales habituales, porque creo que el tema del sacerdocio hay intentado blindarlo, acude a otros procesos diferenciales, es decir, genera movimientos alternativos, y cuando a la mujer se le echa de la liturgia, literalmente sí, echada de la liturgia por impura, por tener la regla, la mujer entra en el espacio monástico y lo coloniza, y está prácticamente desde el siglo IV hasta el siglo XIII-XIV, donde ya intentan, aquí la mujer ha adquirido mucho protagonismo, vamos a por ellas, el proceso que el Principito dice de vamos a domesticación. Pero el espíritu siempre, yo creo que nos va a animar a nuevos procesos, que no tenemos por qué cerrarnos en que aquí o eres diaconisa o eres sacerdotisa o no hay nada que hacer. Es decir, que pueda haber nuevas creaciones que a lo mejor no van por ámbito ministerial, pero a mí me importa un rato el ámbito ministerial, pero sí creo que el ámbito de gobernanza es el que hay que reivindicar. O sea, no, cuidado con las jaulas doradas. Entonces, cuando en el último sínodo veo que los que van a decidir sobre los jóvenes, que pasará igual con las mujeres, son hombres en edad provecta y avanzada, varones probados, eso espero, y que el resto, a lo más, pueden dar su voz reducida, porque eran 18 jóvenes o por ahí, y que las mujeres no pueden ni participar en la toma de decisiones, siendo, por ejemplo, de la UIS, es que no pueden ni decir, ni hablar. En las comisiones. En las comisiones, punto. Es decir, yo creo que hay que ir por ocupación de posiciones. Vamos, en teoría grachana, ocupación de posiciones de gobernanza. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el techo de cristal está en las parroquias. En las parroquias, los consejos pastorales, si es que los hay, son de carácter puramente consultivo. A ese nivel puede haber 20 mujeres, 4 varones y al final lo que diga el cura. Me refiero, no, pero es decir que yo creo que no hay que pedir centrarse solo en la cuestión, hay que decir que tenemos muchos espacios de trabajo, de animación, y este lo va a ganar el que tenga más espiritualidad y más, es decir, y más formación por detrás. A medio y largo plazo se imponen las posturas más coherentes. Contraposición, habitualmente el que más hijos tenga. Es decir, las posturas hoy día se mantienen por cuánto los tienen. Entonces, el que más hijos tenga suele ser el que suele salir ganando. Y en eso yo creo que hay una desventaja. Porque los que más hijos tienen dentro de la iglesia saben quiénes son, ¿no? Gente que propugna la igualdad de género a todas las luces, sin dudarlo, ¿no? Si acaso alguien duda. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. No te he respondido a lo que, no sé si en buena medida, yo creo que es busca los espacios de gobernanza, empieza a minar y crear alternativas en los espacios que tengas a mano y ve creando mientras tanto alianzas, puentes con quien puedas establecerlos, que son muy poquitos. Muy poco. Yo creo que el espacio de religiosas es un espacio importantísimo sin el cual hoy día no se puede hacer nada.
Es decir, la alianza religiosas y laicas puede ser en este caso muy importante. Bueno, Cortamos ya, cortamos. Ah, bueno. sí. Es decir, non quero ser profeta, pero es un poquinho máis optimista. Aparte que tiras unhas mesas, unhas son optimistas e outras moi pesimistas, non? Quer decir que, indudablemente, a proxección, se as cousas fueran como están, sería para bailarlo, pero tamén é verdade que está cambiando moito a base da proxección. É dicir, realmente, se miramos hai pouquinho atrás, o que hoxe o cambio é enorme. Entón, os cambios que está vendo de mentalidade, de comprender isto, o que te decía a sociedade, o que decía María Pilar, de todo este movimento que está vendo de base, está cambiando o campo de proxección e, por tanto, pode haber un cambio máis rápido do que parece. Eu creo que un dos factores que van a incluir, claro, primeiro de bloque que o diagrama. Por exemplo, a carta o artigo de la Daya, que marca a interpretación para os sacerdotes da tapa isto. Tamén pode ser a revés. E prohibimos os sacerdotes, pero non os asustedes, se ahora aceptamos o diaconado. Esa prohibimos os sacerdotes. E posiblemente sea a intención máis importante. Por outro lado, o Papa é claro que non é prioritario para ele este tema, pero preocupa. Eu sei que lle preocupa. Por lo tanto, se o diaconado ve que hai unha posibilidade non rupturista que non vai a dar, posiblemente o apoio. E, por tanto, esperemos o da comisión. Non seamos a priori pesimistas. No, Non é verdade, non. Eu non acepto, quer decir que eu sempre me acuso de ser moi optimista. Pero, e logo, o outro aspecto é que se cae o celibato, e creo que eso sí que é condición casi necesaria, entón será o momento da muller, oficialmente, o seu movimento será é dicir que non pode producirse na Iglesia cambios que realmente o que agora é imposible dentro de non demasiado tempo pode ser. É dicir, simplemente que decimos un pouquinho máis optimista. Yo repito o sea, el fenómeno Francisco es tan novedoso que yo no me atrevo a soñar repetición de las jugadas más interesantes. Es decir, fue sorpresivo su nombramiento, es sorpresiva su libertad y me sorprende mucho más la perseverancia y la estrategia que está utilizando, una estrategia por cierto muy jesuítica, en el sentido más noble de la palabra. Pero augurar o pensar en que esto se va a mantener después de que Francisco haya dimitido o fallecido y haya dejado de ser Papa, yo no soy tan generoso. Es decir, lo dejo un poco al albur de las circunstancias. Normalmente en la Iglesia hay un proceso que es habitual en la sociedad, que es después de una revolución hay una involución y luego un proceso de estabilización. Entonces, a la revolución del Vaticano II le ha sucedido la involución de JP2, y ahora estamos en una especie de periodo intermedio de intentar conciliar ambas corrientes. ¿Qué pasa? Que en el proceso de involución, los que se sienten damnificados se quejan en su interior. En el proceso ahora mismo de estabilización y normalización, los que se sienten damnificados de la involución anterior se quejan amargamente y en público y con medios soeces y groseros anticristianos. Es decir, que yo no me... En eso la historia me ha enseñado a ser un poco más cauto. Es decir, que no sé cuál es el futuro, pero la constelación de estrellas no se produce cada 2 años. Es decir, la constelación que ha supuesto el papado de Francisco es difícil que se produzca. Igual que lo de San Juan Pablo II era la crónica de un nombramiento asegurado porque había habido manipulación en el cónclave y estaba todo muy hecho para que saliese él. Y lo de Francisco ha sido a pesar de la manipulación.
Entonces, no siempre vamos a tener esa suerte de que las estrellas coincidan. Pidamos al Señor que nos, por lo menos 2 o 3 sí. Entonces, yo por eso creo que hay que el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón hay que conjugar. Ya sé que es muy de Gramsci, que por cierto era un autor marxista, pero no leninista, era mucho más atrevido y creativo. Y como historiador siempre me ha funcionado muy bien. Es decir, que hay más probabilidades de que el siguiente a Francisco no sea Francisco, ni vaya por la línea de Francisco. Es decir, ¿qué probabilidades hay? Pues no lo sabemos, pero yo creo que los que les pilló por sorpresa porque creían que el anterior nombramiento de Francisco, el que era el secretario de Ángelo Sodano, un español cura de Madrid, iba en vuelo Madrid-Roma porque había recibido un WhatsApp de Ángelo Sodano diciendo que era el próximo papa. ¿Eso qué quiere decir? Luego resultó que se tuvo que llegar a Fiumicino y dar la vuelta, ¿vale? Que la Conferencia Episcopal Italiana tenía hecho ya el documento de agradecer a Ángelo Sodano por el pontificado, así, se equivocaron, oh casualidad, qué sorpresa. Es decir, que ya había una jugada maestra para que saliese Ángelo. Que salió Francisco forma parte de esos maravillosos juegos del espíritu, que se repitan cada 8 o 10 años. Yo, ojalá, pero no soy muy partidario de que nos vayamos preparando para, no, en primer lugar, no va a haber repetición, por suerte, y en segundo lugar vamos a ver qué es lo que sale, porque esto todavía está. Tú puedes crear documentos 1000 que el que viene te los puedes desmontar y tirar, punto. Yo todavía conservo en mi casa, no sé si os acordáis, de lo de Franco, esos de caudillo, ese que era cuando se iba a morir, como esos dos, que era un caudillo por la gracia de Dios, pero era una especie de documentos donde auguraba que más o menos y cómo iba a ser el futuro de España y todo. Lo conservo, ¿no recibisteis vosotros esos dos? Eran como 2 pasquines. Justo el testamento de Franco, sí, justo todo lo contrario de lo que pasó. Y lo conservo como digo, oye, se gastaron un pastonazo en decirnos lo que no es sabido. Vale, pues muchas gracias